con tan buenos, yo diría excelentes, extraordinarios expositores, profesores, catedráticos, pero además abogados, que en cada momento nos dejan ver detalles o facetas que seguramente no habíamos visto la mayoría de nosotros de este acercamiento al derecho fiscal. Esta parte que yo le comentaba a la doctora Sonia Venegas, que es una parte previa tal vez a lo que a nosotros nos interesa más, pero que nos apoya para dar esa visión general y que nos va a dar las bases para que cuando lleguemos ya a la parte de la, digamos, asesoría directa, notarial, que es lo que seguramente a la mayoría nos interesa, no solamente nos centremos en los artículos que todos conocemos y algunos hasta llegan a dominar, sino realmente vayamos mucho más allá y con muchas más bases para que, insisto, esta asesoría pueda ser complementaria, pueda ser mucho más trascendental y vaya mucho más allá de la simple elaboración de la escritura. Pero bueno, para ver, me extendí. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a esta su casa. Muy buenas tardes, es un placer, agradezco la invitación del colegio, muchísimas gracias. Es un placer y un honor también estar esta tarde aquí con ustedes. Bueno, pues es un honor compartido entonces entre el Notariado Nacional tener a la doctora con nosotros y que ella nos comparta su visión. Como los anteriores expositores, la doctora Sonia tiene una trayectoria, digamos, breve. Vamos a ponerlo así, muy sencillo. Ella es, además de licenciada en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, es doctora en Derecho Fiscal por la UNAM y con mención honorífica. Cuenta con estudios de maestría y especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM, también especialidad en Comercio Exterior. Es investigadora a nivel 1 de CONACYT y ha recibido algunas menciones y distinciones como aquella de Sor Juana Inés de la Cruz en 2019, Ignacio L. Vallarta al Mérito Universitario, la Cátedra Extraordinaria Félix Pichardo Estrada. Es decir, perdón, ya después de unas cuantas sesiones creo que me conocen, soy un poquito a lo mejor irónico, a lo mejor bromista, pero lo que es un hecho es que la doctora, como los anteriores expositores, tiene una trayectoria brillante, destacada, destacable, y que nos deja entrever qué es lo que va a venir más adelante. Pero continúo. Actualmente, por supuesto, es profesora titular, pero además bromeábamos que cojeamos del mismo pie, caray. También es secretaria académica de la Casa de Estudios. Cojeamos del mismo pie. Ha escrito varios libros relacionados justamente con el derecho fiscal, comentarios al Código Fiscal, derecho fiscal, presunciones y ficciones del impuesto sobre la renta en personas físicas. Fíjese que este tema me encantó por aquello de las ficciones. Cuántas cosas hay en derecho fiscal y en derecho en general. Derecho fiscal, parte general y contribuciones federales, derecho fiscal, contribuciones locales, origen y devenir del ombudsman, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto es miembro activo de distintas asociaciones y entre otras de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Siendo así, pues bueno, ¿qué más les puedo platicar? Y eso, insisto, es una breve semblanza de algunas de las actividades que ha desempeñado nuestra hoy expositora, la doctora Sonia Venegas. Entonces, con esto podemos estar seguros que este tercer módulo pues va a ser un deleite. Pues muchísimas gracias por la presentación, notario Gerardo Aparicio. Pues realmente es un gusto estarlo escuchando, además un placer con esa facilidad que tiene, ya digo, en sus ratos libres se puede ir ya de presentador a la televisión, tiene mi voto. Bien, pues nuevamente un honor y un gusto estar en este diplomado que, como bien lo ha señalado nuestro notario, secretario académico, también en donde pues estamos tratando de brindar herramientas para tener un panorama más completo dentro del ámbito fiscal, y no solamente por lo que toca o por lo que respecta
afecta exactamente al fiscal notarial, sino que vaya más allá. Además, si se van dando cuenta de la estructura de los módulos, pues tiene una metodología, todo el temario, no va como de lo muy general, que fueron primeramente los principios constitucionales en materia tributaria, después algunas particularidades de sociedades, asociaciones, y hoy vamos a ver precisamente que a la empresa como un contribuyente, ¿no? Aunque, pues bueno, tendríamos que, bueno, quiero presentarles a ustedes el objetivo general también. Tenemos que, dice, examinar el objeto, importancia y trascendencia de la empresa como contribuyente a partir de las diversas contribuciones que gravan sus actividades, pero como ustedes bien saben, pues el ámbito empresarial es de lo más diverso. Luego entonces pues estaríamos hablando prácticamente de dar una repasada, de dar un panorama general casi del sistema tributario nacional. ¿Por qué? Porque habrá algunas empresas que únicamente apliquen cierto tipo de contribuciones, otras que por el desempeño de sus actividades tengan otro tipo de contribuciones. Algunas, como hoy lo vamos a ver, son más o menos comunes para todas ellas, ¿no? Aquellas que son muy particular le dedicaremos solamente algunos minutos, pero pues realmente hablar de la empresa como contribuyente sí es hablar de todo el sistema tributario. Y cuando hablamos del sistema tributario, pues estamos englobando los 3 niveles de gobierno: el federal, el local e inclusive en su caso el municipal, aunque aquí en la Ciudad de México todavía no tenemos propiamente una estructura de sistema tributario municipal como lo tienen otras entidades federativas, porque recientemente inauguramos un sistema constitucional nuevo en donde tenemos alcaldías hoy en día, pero el sistema financiero sí es distinto al que tienen los municipios en las entidades federativas. Todavía la Ciudad de México sigue conservando contribuciones que en las entidades federativas son municipales, ¿no? Como pudiéramos citar el mismo predial y todas aquellas contribuciones que tienen que ver con la propiedad inmueble. Luego entonces pues también en este módulo pues vamos de lo general hacia lo particular. Vamos a hablar primeramente de contribuciones a nivel federal y luego hablaremos de contribuciones locales. Y lo único que sí vamos a dejar como para la última parte, porque así está estructurado nuestro programa y tiene una razón de ser, es el tema de impuestos sobre la renta. Porque el siguiente módulo exactamente es desarrollar a fondo el impuesto sobre la renta de las personas morales. Entonces se queda ahí como la mesa puesta para engarzar un módulo con otro. Pues bueno, vamos entrando de a poco aquí, recordando simplemente que en el orden de la federación pues tenemos que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación distingue entre cuatro tipos de contribuciones, como ustedes bien lo saben: los derechos, las contribuciones de mejoras, las aportaciones de seguridad social y los impuestos. Grosso modo, recordamos que pagamos derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, o bien cuando recibimos un servicio público del Estado en funciones de derecho público. Posteriormente vamos a retomar el tema para puntualizar y también señalar cuando menos
menos cuáles son los derechos más frecuentes y comunes que se utilizan en el ámbito empresarial. Tendríamos también, de acuerdo a este artículo segundo, las contribuciones de mejoras, recordando solamente que las contribuciones de mejoras pues se pagan cuando a cambio hay una obra pública, ¿no? Cuando el contribuyente se beneficia por una obra pública, tiene que pagar en ocasiones, y así lo determina el legislador, contribuciones, porque no toda la obra pública se sufraga con contribuciones de mejoras. Es más, a nivel federal es lo que menos. Si vemos la ley de ingresos de la federación, nos vamos a encontrar con que la cantidad asignada a contribuciones de mejora normalmente es muy baja, desde luego comparada con con la cantidad que tiene considerado todo el presupuesto de egresos, e inclusive es muy baja considerada con el gasto que el gobierno tiene en obra pública. A nivel federal solamente existe una contribución de mejora, que es la contribución de infraestructura hidráulica, muy acotada. La figura de las contribuciones de mejoras es más utilizada en los ámbitos municipales, porque como muchas veces no hay otra manera de contar con recursos para mejorar el entorno del municipio, pues bueno, se hace vía contribuciones de mejoras, y en ocasiones hasta se recibe a cambio el trabajo, es decir, el pago en especie, ya sea en trabajo o en material para las mismas obras, etcétera, ¿no? Pero a nivel federal, de los 4 tipos de contribuciones, es el económicamente menos significativo, pero hay que mencionarlo. Tenemos también las aportaciones de seguridad social. También le vamos a dedicar al final de esta primera parte, no sé si nos alcanza el tiempo para hoy o hasta el jueves, hablaremos de este tema tan relevante, a mí me lo parece, porque a pesar de todas las críticas que podamos hacer al sistema de seguridad social que tenemos en México, sin embargo, si pensamos unos minutos, ¿qué sucedería si no se contara con ese sistema de seguridad social? ¿Qué haría toda la clase trabajadora? ¿Qué harían los, por lo que corresponde, y hay instituciones paralelas en el servicio público? ¿Qué sucedería con el derecho a la salud si no tuviésemos este sistema de seguridad social? Luego entonces, pues a través de la vía de las contribuciones, los patrones y de manera proporcional los trabajadores, siempre y cuando perciban más de un salario mínimo, y lo mismo que el Estado, pues constituyen los recursos para otorgar las prestaciones de seguridad social. Bien, en la cuarta especie tenemos los impuestos que podemos decir son contribuciones que pagan los particulares o los contribuyentes cuando se ubican en el supuesto normativo al cual le llamamos hecho imponible o hecho generador, y que tienen la característica de ser contribuciones no vinculatorias, es decir, no hay una contraprestación inmediata y directa entre el contribuyente y las autoridades en lo general, sino que lo que se recauda se va a la hacienda pública y de ahí se distribuye para cubrir los gastos públicos. Pues bien, vamos a hablar primeramente sobre estos impuestos federales. ¿Qué impuestos federales
¿Qué impuestos federales tenemos? Si podemos ir a la ley de ingresos de la Federación y vamos a encontrar que tenemos propiamente 7 impuestos. Ordenándolos en su importancia económica, en primer término tenemos el impuesto sobre la renta. En segundo lugar tendríamos al impuesto al valor agregado. En tercer lugar tenemos el impuesto especial sobre producción y servicios. Posteriormente, pues ya en rangos muy económicamente, pues realmente muy bajos, tendríamos el impuesto sobre automóviles nuevos, que además en su momento pues lo vamos a comentar. Este impuesto tiene una característica muy peculiar. A pesar de estar previsto en toda la normatividad como un impuesto federal, tiene la característica que lo que se recauda en cada entidad federativa por concepto de ese impuesto se queda en esa entidad federativa. Es decir, el impuesto sobre automóviles nuevos que se recauda en el estado de Morelos se queda al 100% de la recaudación en el estado de Morelos. El 100% de lo que se recaude en el estado de Nuevo León se queda en Nuevo León. Es un impuesto federal, pero con un beneficio directo para la entidad federativa donde se recauda. Luego tenemos el impuesto, los dejé un poco juntos, el impuesto general a la importación y el impuesto general a las exportaciones también. ¿Por qué? Porque están en un mismo ordenamiento y porque la exportación actualmente pues se encuentra exenta. Entonces pues vamos a hablar de impuestos al comercio exterior. Tampoco, a pesar de que somos un país con una gran red de tratados de libre comercio, pues realmente, por lo cual es indicativo de que tenemos un comercio internacional pues realmente importante. La verdad es que por concepto de impuesto general a la importación no se recauda tanto, se recauda más por concepto de IVA en las mismas importaciones que por ese impuesto. Luego tenemos otro impuesto que tiene un nombre muy largo, se llama impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias del dominio directo de la nación. Ese es el nombre del impuesto, tal cual. Yo aquí en la diapositiva se los dejé porque dentro del ámbito fiscal lo conocemos como el impuesto de tiempo fiscal. Y también hoy en un ratito más nos vamos a referir de él. Es un impuesto que es también un impuesto con cierta peculiaridad, un impuesto que pagan las televisoras y las radiodifusoras, más bien que recaudan las televisoras y las radiodifusoras, lo pagan las empresas que se anuncian con ellos lo recaudan en dinero, en efectivo, y estas empresas concesionarias lo enteran a la tesorería de la Federación en especie, en minutos, tiempo, aire. Las radiodifusoras y las televisoras le dan al Estado distinto tipo de espacios. Hay un espacio gratuito al cual están obligadas y hay otro espacio que es que es un tiempo fiscal. Es un tiempo fiscal. Si abrimos una ley de ingresos de la Federación, curiosamente, en el artículo primero vamos a ver la lista de los impuestos, pero este impuesto aparece ahí con un 0. O sea, aparentemente uno diría, caray, pues no se va a recaudar nada por este impuesto, pero un párrafo abajo se refiere
y digo, lo hace año tras año, se refiere al monto estimado de ese tiempo aire, evaluado en dinero. Hace poquitos meses, no recuerdo exactamente la fecha, hubo por ahí algún problema en este tema, porque el presidente López Obrador decidió regresarles este tiempo aire a las empresas. Entonces pues sí es una situación ahí medio sui generis, ¿no? Porque se les regresa este tiempo aire, y este tiempo aire a su vez pagado por concepto de este impuesto, a su vez tiene toda una regulación, y parte de este tiempo aire tendría que dedicarse también a partidos políticos. Entonces los partidos políticos por ahí en el INE presentaron una acción de inconstitucionalidad, pues porque se les estaba privando de este tiempo justamente pues cuando estamos a un año de las campañas, etcétera. Bueno, es un tema ahí interesante en donde convergen la parte de derecho electoral con este derecho fiscal. Lo importante para nosotros en este momento es saber que es un impuesto federal que se recauda en efectivo, pero que se entera en especie, ¿no? Ojalá y desde mi punto de vista esto cambiara en algún momento, porque cuántos no quisiéramos, ¿verdad?, que dijéramos, bueno, pues vamos a pagar nuestros impuestos con nuestros servicios. Bien. Y además otra cosa, o sea, sí se cumple con el principio de legalidad, pero todos los demás impuestos están previstos propiamente en una ley en sentido estricto. En cambio, este impuesto del tiempo fiscal está en decretos que tiene uno que como que andar cazando ahí un poco, ¿no? El último del tiempo de Fox, pero después le reformaron la tasa, etcétera. Bien. Y el último impuesto que tenemos, que también históricamente es el más joven y que además también recauda muy poco, pero va dirigido a un sector muy específico, son precisamente un impuesto a las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos, un impuesto que nació junto con toda la reforma energética, muy propio para empresas dedicadas a este sector y regulado en la ley de ingresos sobre hidrocarburos, ¿no? Bien. Tampoco es un impuesto económicamente significativo, ya lo vamos a ver en diapositivas posterior, tiene realmente tasas muy bajas, y no porque no se quiera recaudar a partir de ese tipo de actividades, pero desde el momento en que se le da participación también a los particulares, se pretende que la reforma energética pues se refleje más bien en recaudación de impuestos, vamos a llamarles ordinarios, comunes, como pudieran ser el impuesto sobre la renta, el mismo IVA, el mismo impuesto general a la importación, y bueno, los que se sigan conservando en materia de IEPS. Luego son estos los 7 impuestos que tenemos a nivel federal. A nivel local, únicamente anoté aquí los del orden local en la Ciudad de México. Nada más los enlistamos: son el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, también a un sector empresarial pues muy específico. Y de muy reciente creación tenemos
el impuesto por la venta final de bebidas con contenido alcohólico, y también de más o menos reciente creación, ambos son de 2018, el impuesto sobre espectáculos públicos por las erogaciones en juegos con apuestas, en donde la empresa que organiza estos juegos es propiamente una empresa recaudadora. Y también el impuesto sobre nóminas, pues ya saben ustedes, de una trayectoria histórica de más tiempo y que constituye en muchas entidades federativas la fuente impositiva más importante, este impuesto sobre nóminas. Desde luego también, y aquí ya no lo mencioné, pero también existen derechos de carácter local, y bueno, no vamos a llegar justo al análisis de esos derechos, pero sí espero un poco de estos impuestos. Yéndonos al análisis ya de los impuestos federales, como bien había apuntado, pues vamos a dejar al final el impuesto sobre la renta, porque decíamos, pues el siguiente módulo es todo renta, solamente en este módulo quedan fincadas como un poco las bases. Entonces, pues vamos a hablar acerca del impuesto al valor agregado. Como les mencionaba, pues en montos de recaudación es el segundo. Claro, si sumáramos todos los impuestos al consumo, probablemente pues quedarían bastante empatados con renta, o en un momento dado pudieran llegar a ser superior, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de uno solo de ellos. Bien, este impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, porque en lugar de que se aplique directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, como sabemos sucede con el impuesto sobre la renta, se aplica sobre el valor del consumo o del goce de bienes o servicios. También califica como impuesto indirecto en razón de que por su propia naturaleza no permite medir de manera inmediata la capacidad económica del contribuyente, la capacidad de riqueza del contribuyente. Por eso también es indirecto. Si pensamos en una persona que posee bienes inmuebles, que sabemos tiene un ingreso determinado, pues bueno, eso obedecería a gravar de manera directa la riqueza. Pero una persona, un sujeto, cuando digo persona, es persona física o persona moral. Cuando una persona consume o una persona gasta, no necesariamente quiere decir que tenga la capacidad económica y mucho menos la capacidad contributiva. Puede estar consumiendo a través de crédito, puede estar consumiendo a nombre de otra u otras personas, etcétera, ¿no? Pero no hay un acercamiento inmediato a esa capacidad económica. Bien. Otra característica que tiene es la no acumulación, porque no se consideran, en términos generales, no se consideran como ingresos los impuestos que se trasladen. Es decir, cuando nosotros observamos un comprobante fiscal, pues podemos ver la base propiamente y podemos advertir cuál es el monto de cada uno de los impuestos.
impuestos. Cuando comúnmente, por ejemplo, se hace una retención, se paga cierta cantidad, se le calcula, por decir algo, 30,000 pesos, se le calcula el IVA, pues bueno, dice son 35,000 pesos más o menos, un poquito menos, no tengo la calculadora a mano, pero pues es ese 16% si estuviéramos hablando de un IVA de tasa generalizada, ¿no? Y el monto de los 30,000 pues sigue siendo la base para los impuestos. Y de ahí hay que hacer una retención, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, será sobre los 30,000 pesos y no sobre los 34,000 y algo, ¿no? Bien. Entonces, en eso consiste esta no acumulación, y luego tenemos el principio de neutralidad del IVA. Este principio de neutralidad interna tiene como fundamento esencial el hacer irrelevante el número de eslabones en la cadena productiva. Bueno, no, ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, más bien diría, ¿se acuerdan cuando estudiaron el IVA? Bien, una publicidad que se le dio al IVA cuando se iba a introducir allá por el año de 1980 es que pues ya no representaba un impuesto de los que se denominaban en cascada. ¿Por qué? Porque al permitirse el mecanismo del acreditamiento, únicamente se va incrementando el IVA que corresponde a cada etapa de la cadena productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a pensar entre el productor y el distribuidor. Tenemos un segundo distribuidor. Del productor al primer distribuidor hubo un traslado de IVA. Del primero al segundo hay otro traslado de IVA, pero al primer distribuidor se le permite acreditar del IVA que recaudó del segundo distribuidor, se le permite acreditar el IVA que pagó al productor. Entonces pues ya no hay ese traslado que se iba sumando, ¿no? Y que al final hacía pues más caro un producto, un servicio. Entonces en eso consiste este principio. Bien, este impuesto, como les comentaba, fue establecido en México en 1980. Es un impuesto al consumo que afecta cada etapa, eso sí, afecta cada etapa o cada fase del proceso económico, cada uno de los eslabones en donde se añade el valor hasta llegar al consumidor final. Este impuesto al valor agregado es, diríamos, el gravamen de mayor alcance general por varias razones. La primera, aquí la apuntamos, dice, está presente en todas las etapas de la actividad económica y de la intermediación. Pero lo más importante, se aplica a todos los consumidores y grava pues la mayoría de los consumos, salvo aquellos que se encuentren exentos. Consumos tanto de bienes como de servicios adquiridos. Algo frecuente en el pueblo, diríamos Vox Populi, la gente en el pueblo se siente mucho más contribuyente por pagar el impuesto al valor agregado cuando consume un bien o servicio que por el mismo impuesto sobre la renta. Aquí estaríamos aclarando algo.
el consumidor final no es el contribuyente legal. El consumidor final es quien recibe el impacto económico del impuesto, porque decimos este impuesto se va trasladando en cada una de las etapas del proceso productivo y de distribución en todo el proceso económico. Pero sí es un impuesto que al final el último consumidor se queda con un último impacto económico que ya no puede trasladar a ningún lado. Y como el pueblo en general va y adquiere sus bienes o sus servicios y revisa sus comprobantes y ve que ahí tiene establecido un monto determinado de impuesto, dependiendo del tipo de comprobante. Habrá algunos que pues vayan, porque así lo haya solicitado, vayan dirigidos a su nombre con el desglose, y habrá otros que pues simplemente, como cuando vamos al supermercado, nos dan un ticket y ahí aparece el monto del IVA total que nos fue trasladado. Pero si uno hace como una encuesta entre el pueblo siente que paga impuestos más porque paga el IVA, tiene más esa conciencia que el verdadero impuesto que paga como contribuyente, vamos a decirlo en el tema de impuestos sobre la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como le dan su comprobante en materia de impuestos sobre la renta, pues ahí ven, y al final lo que importa es cuánto me quedó de ingreso neto para el pueblo en general, ¿no? Entonces sí hay como esta conciencia, pero también hay este error de considerar que el consumidor final es el contribuyente y no lo es, ¿no? Es simplemente quien percibe el impacto económico del impuesto, pero como ahorita lo vamos a ver cuando mencionemos a los sujetos, pues realmente el contribuyente son las personas que enajenan los servicios, que enajenan los bienes, que prestan los servicios, que llevan a cabo la importación o bien que otorgan el uso o goce de determinado tipo de bienes. Entonces, pues por eso es que tenemos que este impuesto al valor agregado se caracteriza porque la carga económica del impuesto al final recae en el último consumidor y la ley no le reconoce este carácter de contribuyente, que eso es importante ahí señalarlo. Bien, yéndonos a los elementos de las contribuciones, recordando, pues tenemos los sujetos, el objeto, la base imponible, las tasas, en este caso, en el caso de IVA, y la época de pago, como en todas las contribuciones. ¿Quiénes son los sujetos del IVA? Los sujetos del IVA son aquellas personas físicas y morales que lleven a cabo los hechos imponibles descritos en la ley. Ahora bien, ¿cuáles son estas hipótesis normativas que una vez que se realicen dan nacimiento a la obligación tributaria? Pues estos hechos imponibles van a ser exactamente la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, así como el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Estamos hablando prácticamente del arrendamiento o cualquier otro nombre con que se le designe al otorgamiento de este uso o goce, así como a la importación de bienes o servicios. Bien, aquí pues simplemente recordando, ¿no?, que para ser contribuyente, y estamos hablando de cualquier
tipo de contribución, pues basta ubicarse en ese supuesto normativo, no se requiere ninguna otra cualidad, a diferencia de otro tipo de responsabilidades en el ámbito jurídico. Aquí basta con ubicarse en el supuesto normativo. Luego entonces pueden ser contribuyentes, inclusive menores de edad, incapaces, unidades económicas, y bueno, desde luego personas físicas y personas morales. Bien, la base imponible es el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga. Entonces, diríamos, esta es como una regla general, ¿no? Que siempre, la verdad es que la ley que la regula, la ley del impuesto al valor agregado, va mencionando, en el caso de las enajenaciones, será el valor de la contraprestación pactada, y luego, al referirse a los servicios, dice lo mismo, así que, de algún modo, podemos decir que como regla general, esta base imponible, esta magnitud que nos sirve para determinar o para liquidar el importe tributario de este impuesto, es el valor de la contraprestación pactada. Lo mismo dice, así como las cantidades que además se carguen o se cobren a quien se otorgue el uso o goce, esto sí en particular, por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses, sean normales, moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. En el caso específico de la importación de bienes, la ley menciona que para calcular el monto del impuesto del IVA en este hecho imponible, tratándose de importación de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general a la importación, adicionado con el monto de este último gravamen y de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Yo aquí diría, aquí sí se rompe el principio, es una excepción, se rompe el principio de neutralidad, ¿no? Que se tenga que pagar el IVA no solamente sobre el monto de la contraprestación, sino que dice va adicionado con el monto del mismo IGI, del mismo impuesto general a la importación y las demás contribuciones, es decir, todo eso cuantifican en la base imponible del impuesto al valor agregado, lo cual pues yo no lo considero justo, pero bueno, así lo señala la ley. La base imponible en el, perdón, creo que me pasé una, creo que se me adelantaron algunas yo las adelanté, me voy a regresar, aquí estoy, ya estoy bien, en la tasa del IVA, no sé por qué me salté algunas diapositivas. Bien, vamos a hablar del siguiente elemento. Ya tenemos entonces considerados los sujetos realizadores de los hechos imponibles, el objeto de algún modo pues reflejado en el hecho imponible, y ya describimos cuáles son estos hechos imponibles, refiriéndonos a la parte de la cuantificación del impuesto, pues tenemos dos elementos, la base y la tasa. La base, pues ya sabemos, es la magnitud a la cual le aplicamos
le vamos a aplicar la tasa para saber cuánto es el importe tributario. Pudiéramos hablar de que tenemos en la actualidad 3 tasas distintas en materia de IVA. La primera de ellas es la tasa más común, la más frecuente, que inclusive le llamamos tasa general, que es del 16%. Aplicable a la mayoría de los productos y servicios en casi todo el territorio del país. Su fundamento lo constituye el artículo 1 de la ley del IVA, ¿no? Entonces este 16%, una tasa generalizada, vamos a pensar que estemos hablando de una enajenación de un bien cuyo costo sin impuestos sea de 100, le aplicamos la tasa del 16% y tenemos un IVA de 16. Luego tenemos la segunda tasa, que es muy interesante, la tasa del 0%. La tasa del 0%, a mí, hace décadas, cuando empezaba por ahí a hurgar en el mundo de la materia fiscal, pues me llamaba mucho la atención. Yo decía, como que una tasa del 0%, ¿para qué? Pues cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Cuál será la intención del legislador? Y empieza uno ahí a ver por qué esta tasa del 0%. Y en realidad, pues uno entiende que también es una tasa de control. ¿Por qué? Porque es diferente. Aquí hay que distinguir también entre estar exento y tener una tasa cero. Estar exento, pues yo no soy propiamente contribuyente, no tengo obligaciones frente al fisco de presentarle declaraciones en materia de IVA, no tendría por qué conservar contabilidad en materia de IVA, pero si soy tasa cero, sí tengo que hacerlo. Entonces, de pronto también uno diría, bueno, pues mejor ser exento que tasa cero. Pues no, resulta que no es mejor estar exento que ser tasa cero. ¿Por qué? Porque el contribuyente tasa cero, como si tiene que presentar sus declaraciones y como tiene derecho a hacer el acreditamiento del IVA que paga, entonces por todo el IVA que él sí haya pagado en una tasa del 16%, como vamos a ver, una tasa de 8% excepcionalmente, pues vamos a ver que todo ese IVA que el contribuyente tasa cero pague se convierte en automático en un saldo a favor en materia de IVA. Entonces, pues bueno, esto resulta a la postre más conveniente que estar exento. Si yo soy un contribuyente exento y, por ejemplo, tuve que pagar IVA para quizá para una maquinaria en específico, quizá para anaqueles, para determinado tipo de servicios profesionales que me prestaron, y estoy exento de IVA, pues como consumidor final me voy a quedar con el impacto económico de ese IVA que me cobró el ingeniero, el abogado, el contador, el IVA que le pagué al que me enajenó los anaqueles y la maquinaria. Yo no lo voy a poder recuperar. En cambio, si soy un contribuyente y por los bienes que yo enajeno, soy un contribuyente tasa cero y tuve que erogar también esas cantidades de IVA por los servicios profesionales de los contadores, de los ingenieros, los anaqueles y la maquinaria, pero soy tasa cero. Todo el IVA que
tuve que pagar, lo voy a poder recuperar. Claro, a cambio tengo la cantidad de obligaciones formales igualita a la del contribuyente de tasa generalizada. Entonces, por eso es que es interesante. Es importante a veces hacer la reflexión de por qué el legislador a veces introduce ciertas figuras, ¿no? Como en este caso la tasa cero. Me voy a permitir aquí abrir la ley del IVA solamente para mencionar cuáles son algunos de estos bienes que están dentro de la tasa cero. Ahorita vemos. Dice el artículo, como aquí en la diapositiva únicamente le señalé el artículo, pues se me hizo como demasiado largo el transcribirlo, pero sí es importante conocer algunos de estos tipos que están grabados a tasa cero. El artículo 2A nos dice que el impuesto se calculará aplicando la tasa cero a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Primero, la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados. Y pues bueno, esto es bastante evidente, porque pues si vamos al supermercado, al mercado, y compramos animales y vegetales que no están industrializados, pues vamos a ver que pues no se nos traslada una carga económica, porque como aquí se menciona, dice es tasa cero, y hace una salvedad en el mismo inciso: salvo hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizados como mascotas en el hogar. Y bueno, yo creo esta última parte de perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar fue parte de aquella famosa reforma fiscal que se le denominó estructural en diciembre de 2013 para entrar en vigor en 2014, y desde mi punto de vista pues es un poquito desafortunada. Para mí, yo estoy de acuerdo en que el legislador tiene que buscar en donde hay capacidad económica, donde para ahí llegar y crear contribuciones. En eso estoy totalmente de acuerdo. También estaría de acuerdo en que si alguien tiene pues la capacidad económica para, en principio, para comprar una pequeña especie, pues qué bueno que redunde también en la recaudación tributaria. Sin embargo, desde mi punto de vista, no resulta del todo bueno. ¿Por qué? Porque también cuando se implementa una contribución, yo considero se debe de tomar en cuenta cuáles son las condiciones totales del entorno o de la sociedad a donde se va a aplicar. Y si hablamos del tema de perros y de gatos, pues ya tenemos bastante comercio informal de este tipo de mascotas, como para que en donde se hace de manera formal pues se tenga un gravamen, ¿no? Entonces yo en lo particular, es una opinión muy muy personal, no estoy de acuerdo en que estas pequeñas especies, digo, cuando menos las dejaron en tasa cero, quiere decir que económicamente hoy no hay una carga, que solamente hay una razón de control, pero también hay que pensarlo de ese modo.
pasar de tasa cero a una tasa con un número positivo es menos difícil que pasar un artículo que se encuentre como exento a artículo grabado. Entonces, pues bien, les digo, ahí están. Perros, gatos y pequeñas especies están grabados a tasa cero. Qué bueno que cuando menos se quedaron en trozo cero, en tasa cero. También están en tasa cero medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Pues bueno, yo aquí simplemente, y diría un poquito entre paréntesis, hay palabras que se introducen en las leyes, yo diría que a veces de una manera un tanto como de sentido común, aparentemente, y al decir cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Pero realmente el determinar qué se entiende por alimentos, de verdad que, y varios de ustedes lo habrán vivido, aquellos que tengan un poco de práctica jurídica y en materia, por ejemplo, de IEPS, en donde establecer qué son los alimentos, cuando algo sí tiene valor alimenticio y cuando no lo tiene, no es cosa sencilla, es algo bien complejo, y de entrada pareciera algo como un tanto, vamos a decirlo, obvio, ¿no? Cuando aquí la ley dice bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Y lo digo por algunos juicios que me han tocado en materia de IEPS, en donde hubo que acreditar si determinados productos tenían o no la calidad de alimentos, y para ello pues se tuvieron que presentar pruebas periciales, dictámenes, opiniones científicas, para saber si un producto es o no considerado como alimento. Se quedan comprendidas en este numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras. Y precisamente estos asuntos de IEPS tenían que ver con concentrados de frutas, en donde sí tenían o no tenían un valor alimenticio, cualquiera que sea su presentación, densidad y el peso. También están dentro de esta tasa cero jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. Aquí solamente no nos perdamos de vista, estamos hablando de IVA y estamos hablando de tasa cero. Puede ser que este mismo tipo de productos pudieran estar grabados a través de otro impuesto en una ley diferente, como en el caso del impuesto especial sobre producción o servicios, en la misma ley del impuesto, ley a los impuestos generales de importación y exportación, puede ser que estén grabados. Aquí están grabados a tasa cero. También tasa cero, caviar, salmón ahumado y angulas, ¿verdad? Pues yo creo que deben de ser como productos de primera necesidad. Yo creo que todos desayunamos ahí algo de esto, pues sí, se justifica, ¿no? Bien, y un poco
también pensar en términos de políticas tributarias. O sea, a lo mejor algunos de ustedes, los que pues a lo mejor ya tengan por ahí más o menos mi edad, recordarán en el tiempo, durante el sexenio de Vicente Fox, que hubo una ley, precisamente artículos que se llamaban de lujos, y si no mal recuerdo estos estaban por ahí grabados, ¿no? Y ahora pues bueno, tenemos en IVA, están en tasa cero. También están en tasa cero saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios. Producto de la reforma de 2013 para entrar en 2014, también ingresaron a esta lista de productos grabados a tasa cero los chicles y las gomas de mascar, que bueno, recuerdo que fue todo un debate si se grababan o no se grababan con IVA, si se grababan a tasa generalizada o si como se quedaron, al final fue una adición que se quedara aquí en tasa cero por pues todas las cuestiones que giran en torno a algo que tiene que ver también con la cultura social, con la cultura popular, ¿no? Lo que representa el chicle en sí, y a veces hasta el tipo. En ese momento se discutían hasta cierto tipo de problemáticas que uno diría, bueno, para efectos tributarios sí suena ahí un poco raro, pero tiene todo su entorno social. Por eso les decía, cuando se piensa en cualquier tipo de contribución, hay que ver primeramente, que haya una manifestación de riqueza, pero también es necesario que se vea pues todo el entorno social y demás, ¿no? Porque la goma de mascar, algunos se quejaban de que pues no existe la cultura en México, la cultura cívica, y que muchas veces en las calles se arrojan las gomas de mascar, ya cuando no se desean, se quedan pegadas en el piso, en el suelo de jardines, de calles, y lo que le cuesta a los gobiernos desprender este tipo de sustancias. Todo eso tenía ahí que ver, es decir, se va en la discusión de el establecimiento de una contribución sobre cuestiones más allá de la capacidad económica, aun cuando esta pueda ser, diríamos, y como ustedes lo habrán visto, el faro orientador o rector. Bien, también quedaron dentro de este gravamen alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. Fue el mismo tema, la misma discusión. También es una adición de diciembre de 2013 para entrar en vigor en 2014, y lo mismo, fue la misma discusión en el sentido de que no se grabara cuando menos a tasa generalizada, porque lo que iba a suceder, pues que el impacto económico que habría en los dueños de las mascotas pudiera en un momento dado abonar para que haya un universo todavía más amplio de mascotas abandonadas, ¿no? Esto es un poco también el gravamen tanto a mascotas como los alimentos a mascotas, es algo muy imitado del sistema tributario alemán, pero es muy distinta a las condiciones socioeconómicas de Alemania que a las de México. Sí es cierto que si decimos, bueno, si tenemos en casa un gran danés, pues sabemos cuánto puede comer un gran danés, el tipo de servicios, el tipo de atenciones que demanda, que seguramente será muy diferente si, por ejemplo, tienen un perrito chihuahueño, ¿no? Entonces, sí es cierto, es verdad, es indudable
que la tenencia de determinadas mascotas refleja la capacidad económica del poseedor de la mascota, porque cuántas veces o en cuántos hogares no se quisiera tener cierto tipo de mascota y no se puede tener porque las condiciones económicas no lo permiten, o todavía peor, cuántas veces las mascotas no son abandonadas, dejadas en estado de calle porque la situación económica de las familias pues no permiten el seguir manteniendo a la mascotita. No se tomaron realmente en consideración la situación económica, se vio algo así como un juego, un juguete, que no lo son, y fue creciendo la mascotita y fue demandando más atenciones y ya no hubo los recursos, ¿no? Entonces, gravar en México tanto la adquisición de mascotas como el alimento para las mascotas no era la mejor idea. Afortunadamente la adición se queda en una tasa 0 todavía, y ojalá que pues por lo pronto, mientras no cambien esas condiciones en nuestro país, pues ojalá que la tasa no sea incrementada, ¿verdad? Tenemos también dentro de esta tasa 0, por ejemplo, el hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. Diciéndolo de una manera llana y sencilla, cuando compramos agua embotellada, si la presentación viene en envases menores de 10 litros, es decir, pues las presentaciones pequeñitas de 1/4, de medio litro, de 600, de 1 litro, de 1,5 litros, de 5 litros, hasta de 10 litros, menores de 10 litros, van a estar grabadas con la tasa general del 16%. Mayores de 10 litros ya estarán en tasa 0. ¿Ven algo que también va teniendo, entiendo yo, un sentido extrafiscal o de tutela al medio ambiente? ¿Por qué? Porque sabemos que pues estas agüitas embotelladas, que son de fácil adquisición, de fácil consumo, muy prácticas, pues también están generando una contaminación, aun cuando haya reglas para la producción, para el reciclamiento de dichos envases, pero de todas maneras se contamina. No hay, no encuentro yo otra razón por qué la misma, el mismo líquido, la misma bebida, el agua, en una presentación está grabada a tasa 0, 10 litros en adelante, y si es menor, pues está grabada a tasa generalizada 16%. Todo esto es muy importante considerarlo, y que ustedes vayan teniendo como esa sensibilidad hacia pues la política tributaria y ver cada contribución. Hoy estamos hablando de IVA y ahorita justo de tasa 0, pero en el momento en que, por ejemplo, estuvieran hablando de por qué está exenta la enajenación de casa, habitación en el impuesto sobre la renta para las personas físicas, pues también hay que verlo con una perspectiva amplia, ¿no? No es meramente la capacidad económica o la capacidad contributiva, va más allá de ello. También entran dentro de esta tasa 0 el ixtle, la palma, lechuguilla, que pues son algún tipo de vegetales que se constituyen en materias primas para varias
para varias de las artesanías. Entonces, el darle una tasa cero creo que resulta conveniente y redunda en un beneficio económico para nuestros artesanos, porque si ellos tienen que adquirir otro tipo de bienes y por ello pagan un impuesto al valor agregado en tasa generalizada de 16%, pues van a poder recuperar ese IVA. Entonces creo que está bien. En el mismo tenor están los bienes considerados en el inciso E como tractores para accionar implementos agrícolas, dice, así como llantas para estos mismos tractores, motocultores para superficies reducidas, arados, rastras para desterronar la tierra arada, cultivadoras para esparcir y deshiervar, cosechadoras, aspersoras, espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, equipo mecánico, eléctrico, hidráulico para el riego agrícola, sembradoras, cortadoras, empacadoras de forraje, desgranadoras, abonadoras, fertilizantes de terreno, aviones fumigadores. Bueno, pues se fueron exactamente con todo lo que se requiere, toda la maquinaria, los implementos para el desarrollo de las actividades agrícolas. Esto como pues ustedes quizá algunos lo hayan visto en la vida práctica, quienes no ya lo verán en otro momento del curso, como el sector primario pues siempre ha sido favorecido con determinados tratamientos fiscales, y yo creo que este es uno de estos beneficios, el tener a tasa cero. ¿Por qué? Porque al final pues no va a incrementar el monto de lo que tenga que pagar el agricultor, y sin embargo sí va a tener la oportunidad de recuperar el IVA que a su vez haya pagado por otro tipo de bienes, por otro tipo de servicios totalmente. Además de los implementos para esparcirlos en todas sus modalidades, también están en esta tasa cero fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería. Aquí también quiero llamar la atención respecto de algo. A veces nuestras políticas tributarias no han sido como muy armónicas, no han estado armonizadas, porque por un lado aquí tenemos un gravamen tasa cero y por el otro, como vamos a ver dentro de algunos minutos, en el impuesto especial sobre producción y servicios sí están gravados. ¿Por qué? Porque se le consideró que pues este tipo de sustancias son nocivas tanto para el medio ambiente como para quienes lo utilizan en la piel sobre todo, o en el sistema respiratorio, inclusive en algunos casos para la vista, y de tal modo que se fuera disminuyendo el grado de toxicidad de este tipo de sustancias, fue que en la reforma de 2013, para que entrara en vigor en 2014, fueron considerados como bienes gravados en el IEPS, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado le dan el beneficio
de la tasa cero en el IVA, pero por otro lado está grabado en IEPS, como lo vamos a mencionar un poquito más adelante. La tasa cero del IVA le fue otorgada desde hace mucho más tiempo. Esta tasa no es de las adiciones 2013 a 2014, pero digamos que el legislador o no tuvo el cuidado o simplemente no le interesó, pero no voy a decir siempre, pero muchas veces sí, históricamente yo les puedo dar varios ejemplos vigentes, inclusive en este momento, de cómo a veces esas políticas tributarias no las armonizan, y creo que este es un caso. Bien. También encontramos dentro de tasa cero los invernaderos hidropónicos, equipos integrados para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación. Nuevamente estamos hablando de implementos que se utilizan pues en el sector agrícola, aquí en específico para invernaderos. ¿Para qué? Para favorecerlos, y creo que también esto está bien, es un tipo de beneficio, aunque no siempre el contribuyente lo ve así de primera instancia, pero es un beneficio fiscal para ellos. Bueno, algo que también a mí me ha llamado la atención, pero también tiene su razón de ser, es que se encuentran grabados a tasa cero el oro, la joyería, la orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%. Siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. Entonces, les digo, me ha llamado la atención porque de entrada, si uno está hablando de productos que tengan en su constitución cuando menos 80% de oro, yo diría, pues qué riqueza más evidente, ¿no?, que tener el oro ahí. Sin embargo, pues se entiende, después de reflexionar los 2 minutos o 3, que se está tratando de no gravar con una tasa 16% propiamente a la minería, ¿no? Aunque esto, vean, puede repercutir en una joyería al mayor, porque el inciso describe directamente oro, joyería, orfebrería. Entonces, pues sí, también joyería al por mayor, pues tenemos que entra dentro de este supuesto, pero la exigencia o el requisito mínimo es del 80% de oro en el producto. También tenemos libros, periódicos, revistas que editen los propios contribuyentes. Esto es lo que denominamos las autopublicaciones, ¿no? En ocasiones yo tengo conocimiento de compañeros que pues se les facilita tener en su clase un libro de texto, pero llevarlo a ciertas editoriales les representa tener que esperar un tiempo, en algunos casos largo, en otros menos, pero al fin y al cabo esperar un tiempo para que salga su publicación. Y entonces, pues dentro del sector empresarial han surgido por ahí empresas que se dedican a dar este servicio
servicio para que cualquier persona pueda autopublicarse propiamente, como si fuera él mismo su propio editor, ¿no? Entonces, cuando un autor se autopublique, sea con libros, sea con revistas, actualmente, pues bueno, el desarrollo de los medios electrónicos nos ha llevado a que también surja literatura especializada, y hay alguna muy, muy valiosa y de gran calidad, que no es otra cosa más que el producto del esfuerzo del mismo autor, ¿no? Y tienen ahí sus publicaciones periódicas. Entonces, cuando los libros, periódicos y revistas sean autoeditados, también se acogerá a este régimen de tasa cero. Aquí mismo da un concepto de lo que es el libro. Dice: se considera libro toda publicación unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte cuya edición se haga en un volumen o varios volúmenes, ¿no? En cualquier soporte, ¿no? Y que simplemente no sea periódica. Y esto sería un libro. Es curioso porque también aquí choca un poquito con con otros conceptos de libros. Hay algunos por ahí en donde sí solicitan que tenga cierto número de páginas. Pero bueno, dice: dentro del concepto de libros no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título o denominación con diferente contenido entre una publicación y otra. Bien, se considera que forman parte de los libros los materiales complementarios que se acompañen, siempre que no sean susceptibles de comercializarse separadamente. No tienen esta característica cuando sí se pueden comercializar de manera separada. Vamos a pensar que de pronto hay una publicación que trae de manera gratuita, probablemente, que se me ocurre, quizá un mineral que se pueda utilizar como para separador de libros, ¿no? Entonces se les ocurrió ahí acompañarlo a los libros, pero pues como sí se puede comercializar, el valor del separador de libros no entraría dentro del gravamen tasa 0%. Aquí se refiere a complementos que pues lo más común es que tengan que usarse a la par o sirvan para darle aplicación al libro propiamente, a la publicación del libro. Bien, en esa misma fracción donde se enlista los bienes enajenados a tasa cero, hay un último párrafo que fue también una reforma en 2013 para 2014, producto también de una serie de criterios no vinculantes que emitió el Servicio de Administración Tributaria, sobre todo porque algunas tiendas de conveniencia pues estuvieron defendiendo de lo que al final pues ya no hubo para dónde se hicieran a un lado, porque quedó plasmado en este párrafo al considerar que se aplica la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos
a qué se refiere el artículo que más o menos acabamos de explicar, preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen. Inclusive, que esta era la parte que alegaban las tiendas de conveniencia, cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. Pues sabemos que estas tiendas de conveniencia expenden hot dogs, sándwiches, donas, etcétera. Entonces, si se trata ya de alimentos preparados propiamente, ya sea para llevar o más aún, diría yo, para consumir en el mismo lugar, entonces se le aplicará la tasa del 16%. Bien, eso es en cuanto a la enajenación de bienes. Ahora vamos a ver qué tipo de servicios independientes se comprenden en esta tasa cero. Como les digo, de pronto pudiera parecer una lista larga, sí, no, sí, porque bueno, pues ya llevamos simplemente en enajenación, ya vimos varios aspectos, pero si pensamos qué tan amplio es el mundo empresarial, qué cantidad de bienes hay, yo creo que cualquiera de ustedes, y seguramente habrá muchos que hayan tenido que ver con el comercio o con el comercio internacional, con la operatividad de la importación, pues sabemos que enajenación de bienes es infinito hoy en día casi, ¿no? La misma tarifa de los impuestos, como lo vamos a comentar, se queda pues súper pequeñita, ¿no? Y conste que ahí se enlistan 5,000 productos, ¿no? Entonces, y se queda pequeñita y luego nos va a dar unas reglas para todos los demás productos. Ya lo comentaremos ahorita en su momento, notario. Bien, ¿qué tipo de servicios independientes están en tasa cero? Pues también dándole cierto tipo de margen de beneficios a la agricultura, pues entran los servicios directamente prestados a agricultores, ganaderos, siempre y cuando, obvio, estén destinados a este tipo de actividades. Dice, por conceptos de pozos, alumbramiento, formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes, caminos en el interior de las fincas agropecuarias, preparación de terrenos, riego, fumigación agrícola, erradicación de plagas, cosechas, recolección, vacunación, desinfección, inseminación de ganado, así como la captura y extracción de las especies tanto marinas como las de aguas dulces. Pues bien, como ven, pues este tipo de beneficios, porque al final, hay que decirlo, la tasa cero se traduce en un beneficio fiscal, si bien hay una serie de cargas formales a cumplir, pero desde el punto de vista sustantivo es una serie de beneficios. De la mano de los bienes dedicados a la agricultura, que están también tasados en IVA cero, pues diríamos que la agricultura y la ganadería tienen un tratamiento muy favorable en materia de IVA, y después lo van a ver también en su momento que también tienen un tratamiento muy favorable en el impuesto sobre la renta. Y luego diríamos, ¿por qué es que no crecemos o no nos desarrollamos? ¿Por qué no despegamos a niveles altos en este tema? Seguramente, si nos están escuchando en zonas agrícolas y ganaderas, tienen mucho más respuestas que las que se nos pudieran ocurrir
en este momento, pero sí tienen este tipo de beneficios. Adelantándome yo un poquito, yo creo que en el tema de renta sí debería de estar un poco más limitado este beneficio fiscal por concepto de ingresos, y solamente lo anticipo para que en su momento lo podamos discutir. También están, y bueno, tienen que ver con agricultura y ganadería, los servicios de molienda, trituración de maíz o de trigo, también están en tasa cero de IVA, los servicios de la pasteurización de la leche. Yo creo que esto pues sí es realmente una gran ventaja, porque yo me recuerdo, claro, ya tengo más de medio siglo, ¿verdad? No digamos edades, pero pues en mis tiempos de niña yo me acuerdo que llegaban los lecheros con la leche bruta ya fuera en envases de al litro y selladitos, pero la leche había que hervirla, ¿no? Y sabemos que no todo el mundo tiene la tolerancia de beber la leche bronca, que le llaman, ¿no? Hay gente que le pueda causar daños estrepitosos, y otros que al contrario se lo toman con mucho gusto y le encuentran el beneficio. Pero creo que en términos generales la pasteurización a tasa cero es un beneficio sobre todo a la salud y a la higiene. Bien, también tenemos tasa cero en los servicios a invernaderos hidropónicos, pues esto también creo que es muy bueno. Ya vimos cómo en cuanto a propiamente la infraestructura de los invernaderos está tasado también en cero en IVA, pues también los servicios, y aquí señala en forma específica invernaderos hidropónicos. Creo que es una parte que la hidroponía, algo que ha venido poco a poco estimulándose, tanto en la iniciativa privada como el mismo gobierno ha fomentado a través de, por ejemplo, herramientas como la tributaria. También están en tasa cero servicios que para despepitar el algodón en rama, claro, porque en una tasa 16, aun cuando fuera solamente dentro de una etapa de la cadena productiva, pues impactaría en el resultado, ¿no? Y por lo tanto en los textiles de algodón. Igualmente se encuentran en tasa cero y también creo yo que es una razón extrafiscal y también de higiene, los servicios de sacrificio de ganado y aves de corral. ¿Para qué? Pues para tratar de disminuir también este tipo de, vamos a llamarle entre comillas, rastros, que yo creo que no alcanzarían ese calificativo, son verdaderos a veces mataderos de especies animales para consumo humano, y esto, como sabemos, pues también repercute en la salud. Entonces, por esa razón, el legislador lo considera incluirlo en esta tasa cero. También tenemos en tasa cero los servicios de reaseguro. Aquí ya, digamos, estamos yéndonos totalmente de actividades agrícolas a actividades de otro tipo, a las actividades de las aseguradoras. Y probablemente en una primera lectura uno diría, pues ¿por qué darles tasa cero en el reaseguro si las aseguradoras pues deben de tener solidez financiera, por lo tanto denotan capacidad económica y por ende tienen capacidad contributiva? ¿Por qué introducirlos en un régimen de tasa cero? Pues bueno, también hay una razón. Ustedes recordarán que estamos hablando de reaseguro, es decir,
el seguro que para sí toman las mismas aseguradoras. Las aseguradoras, por disposición normativa en México y en todo el mundo, tienen que estar a su vez reaseguradas, porque cuando llegan eventos, siniestralidades magnas, como puede ser determinado tipo de inundaciones, como puede ser, y desafortunadamente lo hemos vivido con los terremotos, como puedan ser sequías extremas muy extendidas, como puede llegar a ser el mismo tema de la pandemia que estamos teniendo. En ocasiones, aun cuando las aseguradoras tengan que acreditar cierto nivel financiero, cierto nivel económico para funcionar como tales, como aseguradoras, las disposiciones legales les piden que a su vez ellas se reaseguren para esos casos extremos y que se pueda hacer frente a la situación. Imaginemos un poco en el desafortunado sismo de 17 la cantidad de automóviles, vehículos que se perdieron, y que quizá, quiero pensar, muchos de ellos, porque también hay disposiciones de otra naturaleza hoy de tránsito, de seguridad, que nos obligan a contar con seguro en los automóviles. Entonces quiero pensar que la mayoría estarían asegurados y que las aseguradoras tuvieron que echar mano del reaseguro para poder afrontar estos siniestros, porque de otra manera pues hubiesen llegado a la quiebra en algunos casos. Y bueno, no hablo de inmuebles porque tristemente no hemos alcanzado un nivel de, pues es un nivel cultural en materia, por un lado un nivel cultural que tiene también razones económicas de ser, pero creo que debemos de caminar por la senda de la cultura del seguro, como en los países desarrollados. En los países desarrollados, por ejemplo, el seguro en los inmuebles es obligatorio. Aquí en México, pues realmente muy proporcionalmente, muy pocos inmuebles se encuentran asegurados. Entonces, pero si se hubiese contado con todos los inmuebles que se dañaron, sea en pérdida total o para reforma, para pérdida parcial en el sismo, pues lo mismo, las aseguradoras hubiesen tenido que utilizar los recursos del reaseguro para poder afrontar los siniestros que se generaron en ese entonces. No sé exactamente, lo que pasa es que ya no tuve el tiempo sinceramente de verlo, pero creo que ayer o antier hubo por ahí una reunión de aseguradoras y estaban hablando de pues exactamente los efectos de la pandemia en este sector asegurador. Sería por ahí interesante en estos días darnos un tiempo para estudiarlo, ¿no? Porque pues siempre va de la mano. Entonces, cuando uno se explica que el reaseguro es algo imprescindible para garantizar, para darle vigencia, para robustecer el seguro propiamente de los particulares, entonces dice uno, entonces entiendo por qué están dentro de un gravamen tasa cero, porque no es pues sino más bien como una necesidad, yo lo vería, ¿no?
están aquí también los suministros de agua para uso doméstico. Pues sí, esperemos que andando el tiempo, pues esto no llegar algún día a subir la tasa, ¿verdad? Porque es el bien vital, pero ya ven, verdaderamente valga la redundancia, el vital líquido se va a ir convirtiendo poco a poco, yo creo que en el bien más importante para la humanidad, porque también el agua ya para uso doméstico propiamente cada vez la tenemos más escasa, y los países más ricos van a ser aquellos países que gocen de agua, y lo mismo aquí en nuestro territorio nacional, los estados, y que muchos de ellos hoy en día, entre comillas, son como los más pobres, por mencionar Chiapas, quizá Tabasco, pues se van a convertir a la postre en los más ricos, ¿no? Y vean simplemente pues los problemas tan significativos que estamos teniendo en los estados de la frontera norte, y no lo digo solamente ahorita por el problema de la presa, que no podemos cumplir con el tratado a tiempo, etcétera, sino ya de sequías de hace pocos años que se vienen dando de una manera pues ya como más constante, y que tiene una repercusión primero pues también en la vida cotidiana de la población, y en segundo lugar de manera importante en su economía, porque son sectores o son sociedades altamente ganaderas, ¿no? Y de pronto lamentablemente ve uno ahí fotografías de ganado en pues ya no digamos en extinción, sino ya los cadáveres propiamente, ¿no? Entonces pues eso es muy triste. Bien, tenemos también el uso o goce temporal de la maquinaria y equipo dedicados precisamente a la agricultura, también en tasa cero, la exportación de bienes y servicios, como les decía, pues bueno, no causan propiamente, no causan un impuesto general a la exportación, y luego tienen aquí una tasa cero. Esto me habla también de un aspecto que es extrafiscal, que quiere decir el legislador tributario le preocupa fomentar las exportaciones en nuestro país. Bien, eso por lo que hace al segundo tipo de tasa, la tasa cero. Platicaríamos ahora de la tasa del 8%. Es una tasa, vamos a decir que de reciente cuño, a partir de diciembre de 2018, establecida en un decreto, déjenme ver, por aquí tengo la fecha del decreto, del 29 de diciembre de 2018. Una tasa que que tuvo como motivación principal el uniformar nuestra tasa del IVA con la tasa del impuesto a las ventas promedio de los estados fronterizos con nuestro país, estados valga la redundancia, de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que para ellos serían sus estados del sur. Para nosotros son los estados que confrontan con nuestro país. Entonces, para fomentar su crecimiento y desarrollo económico, se pensó que hubiese una tasa de IVA de 8% en estos estados, porque en estos otros estados integrantes de la Unión Americana
y que confrontan con México, pues tienen en promedio una tasa similar entre el 7 y el 8%, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ir puntualizando. La tasa para la zona fronteriza está bien delimitada geográficamente, está delimitada por municipios y solamente se refiere a determinados municipios. Por mencionarlos, en Baja California podrán aplicar esta tasa Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tijuana y Tecate. En el estado de Sonora pueden aplicar esta tasa 8% de IVA Caborca, Naco, Sari, Cananea, Santa Cruz, Nogales, Agua Prieta, Altar, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles. En Chihuahua se puede aplicar en el municipio de Janos, en Ascensión, en Juárez, obviamente, Collame de Sotol, Guadalupe, Práxedis Guerrero, Ojinaga, Manuel Benavides. En el estado de Coahuila, en Ocampo, en Acuña, en Piedras Negras, Zaragoza, Jiménez, Nava, Guerrero o Hidalgo. En Nuevo León solamente en el municipio de Anáhuac, y en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Como ven, prácticamente es la zona de los municipios limítrofes. Ahora, no es suficiente con que se radique en un municipio enlistado dentro del decreto, sino que también hay que cumplir otros requerimientos. Bien, entonces en términos literales, bueno, dice que el estímulo aplicable al IVA ha sido concedido a personas físicas y morales que realicen actividades de enajenación de bienes o prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y el beneficio consiste en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto. Se aplica directamente sobre la tasa y el restante sobre la base gravable, que es el valor de la operación. Sin embargo, ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo hay que cumplir, los contribuyentes, digo porque yo no estamos ahí, los contribuyentes que estén geográficamente ubicados en esos municipios, además deben de cumplir otros requisitos formales para poder tener derecho a este beneficio, que quiere decir que no todas las operaciones. Y también vamos a ver en otras diapositivas que hay algunas operaciones que no entran dentro de este beneficio fiscal, como es el caso de los inmuebles, que es un tema que a ustedes interesa mucho. Bien, entonces tenemos que tengan, empezamos un poco con los requisitos, ¿no? Para estas personas físicas y morales, dice que obtengan actividades empresariales exclusivamente en la región fronteriza, sean residentes en la misma o tengan un establecimiento permanente en ella.
Además, que tributen en el régimen del impuesto sobre la renta, en el régimen general del impuesto sobre la renta, sin que puedan, dice, o en el opcional con base en flujos de efectivo. Este último, como ustedes lo van a ver en su siguiente módulo, fue un beneficio que se da también a partir de 2018 para aquellas empresas con ingresos de hasta 5 millones de pesos, si no mal recuerdo, les precisaría un poco la cantidad, pero sí son 5 millones de pesos durante el ejercicio. Pero bueno, entonces deben de ser residentes o tener establecimiento permanente. Ahorita vamos a ver que no puede ser que alguien que de pronto decida de buenas a primeras, ay, bueno, pues como existe este decreto de beneficio, porque ahorita lo estamos aplicando para el impuesto al valor agregado, pero el decreto también integra beneficios en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, y en beneficio, en renta es más alto el beneficio. Pero no puede ser que alguien, bueno, pues como zona fronteriza está bajo con la posibilidad de la aplicación de este decreto, pues hago mis maletas y me voy a residir o simplemente abro un establecimiento permanente y me voy al norte, ¿no? No es de ese modo. Vamos a ver que piden una cierta antigüedad o permanencia, ¿no? Previa, antes de aplicarlo. En fin. Luego tenemos, se consideran, dice, se consideran, además se deben de obtener los ingresos, cuando menos dice el 90% de los ingresos del ejercicio anterior deben de haberse generado en cualquiera de los municipios que ya mencionemos, es decir, municipios comprendidos dentro del decreto. Entonces, por eso es que les digo, no es así como que los contribuyentes empresarios hagan las maletas y todo el mundo se va a radicar al norte. Que sí hay también de manera, yo creo que sí hay de cierta forma un interés, pero llamémoslo mediato. ¿Por qué? Porque si se van a radicar ya y siguiera vigente el decreto, pues se va a poder aplicar. Entonces, también es como para fomentar que se siga consolidando esta zona fronteriza norte, porque recordemos que durante el sexenio pasado se tenía el proyecto de estas zonas económicas especiales a lo largo del territorio y al final no cristalizó esta idea. Entonces hay algunos otros proyectos de políticas económicas para fomentar desarrollo empresarial de distintas formas, en el sur de cierta forma y en el norte de otra forma. Hoy estamos hablando de este beneficio, o pues realmente a mí me parece un gran estímulo fiscal para aquellos que puedan aprovecharlo, aunque ahorita por ahí haré algunos comentarios. Bien, empiezan las puntualizaciones, que no se pueden acceder a los beneficios del decreto cuando los ingresos deriven de bienes intangibles. Saben ustedes que dentro del ámbito fiscal el tema de bienes intangibles ha sido un tema sensible, ha sido un tema bastante difícil, es un tema en que las autoridades fiscales y los legisladores fiscales van, no diríamos 20 pasos atrás de las empresas que de algún modo están vinculadas a bienes intangibles, sino a kilómetros detrás, ¿no?
El tema de valoración de intangibles es un gran tema, el tema del comercio electrónico, que yo creo que por aquí también se trató de acotar que realmente el beneficio llegara más bien a empresarios de bienes tangibles del comercio cotidiano de estas, aunque son municipios fronterizos, pero casi los ubicamos y nos lo podemos imaginar quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la frontera norte, las ciudades muy específicas y que sabemos, o bien desarrollos industriales o comerciales en donde se va a poder aplicar este tipo de beneficios. Entonces, estamos hablando otra limitación exactamente es que no podrán acceder a estos beneficios las empresas cuyos ingresos deriven de bienes intangibles. Por ejemplo, cuando venden software, cuando, por ejemplo, lo que enajenan es una plataforma para llevar a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Entonces yo creo que aquí se trató de dos cosas, de limitar, pero también de ir un poco con cuidado. ¿Por qué? Porque pues a la par teníamos también en puerta este nuevo gravamen a empresas que funcionan en base a tecnologías digitales en materia de impuestos sobre la renta, también en materia de IVA, etcétera. Bien. Tampoco, y esto aquí sí resulta un tanto obvio, no se puede aplicar el régimen de beneficio a aquellas empresas que estén en el listado definitivo producto de la aplicación del artículo 69b, ¿no? De el listado. Tampoco puede aplicarse. Perdón, ya estaba platicando de la siguiente diapositiva y no la había cambiado. Bien, entonces tampoco se puede aplicar a ellos. Bien, tenemos siguiendo en este decreto, no es una anterior todavía, a ver, déjenme ver, ya me perdí ahí un poquito. Ok, es este. Bien. Tampoco se podrán aplicar los beneficios del decreto cuando se llevan a cabo operaciones de comercio digital, lo que les mencionaba, como que era evitar que estas empresas de comercio digital todas de pronto se desplazaran a estos municipios, o bien teniendo ya algún establecimiento ahí, pues radicaran ahí sus ingresos para beneficiarse fiscalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además la digitalización tiene la ventaja que ahorita nosotros en un sentido académico estamos aprovechando. Estamos presencialmente, pero con una presencia virtual, digital, no tenemos el gusto de estar físicamente cara a cara, pues todo el auditorio, pero estamos conscientes de que son un gran auditorio, son un auditorio muy atento, muy cálido y muy aplicado. Bien. Entonces, esto es lo que buscaba el legislador, que estas empresas de comercio digital de pronto no se trasladaran. ¿Por qué? Porque pueden ahí radicar toda la actividad de todo el territorio nacional y entonces estarían teniendo un gran beneficio fiscal que de algún modo a veces repercute en contra del comercio tradicional. Pero bueno, ok, dice, salvo algunas reglas que ya la misma autoridad fuera
fuera considerando. Déjenme ver, nos faltarían, no, si todavía nos faltan algunos. Bien, son las 6 de la tarde, vamos a hacer un pequeño cortecito de 10-12 minutos para atender cuestiones personales o simplemente para que estiren un poquito las piernas quienes han permanecido sentados, ¿verdad? Bien, regresamos a nuestra clase en 12 minutitos más.